Okidoki, vamos a avanzar. Entonces vamos donde dice Fundamentals, que no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Okidoki, aquí está. No he puesto imagen. Entonces, y como habíamos quedado, nos habíamos quedado en la definición, en lo que era abstracción, si no me equivoco, porque habíamos visto lo de la animación del fin del mundo y vamos a ver lo que son ciclos, variables y arreglos. Ok, ya con esto culminaríamos ya lo que es Greenfoot. Y aquí olvídense que van a volver a ver esos programas, ok. Entonces, eh, vamos a ver lo que es una abstracción, ¿va? Entonces, vamos a definir que es una abstracción y proporcionar un ejemplo cuando se está utilizando una abstracción. Y definir, ¿va? Que es una conversión, ahí mismo, ¿va? Entonces puede que programar una nueva instancia para realizar solo una tarea específica, como por ejemplo reproducir un sonido cuando se pulsa la tecla específica del teclado, o mostrar una serie de preguntas o respuestas cada vez se inicia un juego, a fin de crear programas de mayor envergadura. Por ejemplo, uno que cree 10 objetos que realicen distintas acciones. Necesario escribir sentencias de programación que le permitan crear objetos varias veces para realizar diferentes tareas, simplemente proporcionando los detalles que los diferencian. Entonces un ejemplo de atracción es cuando se crean 10 objetos mediante programación y todos situados en distintas ubicaciones. ¿Ok? Resulta ineficaz escribir 10 líneas de código para cada objeto. En su lugar se extrae el código y se escribe más sentencias genéricas para controlar la creación y posicionamiento del objeto. Ok, ahí es donde viene el concepto de abstracción. Se extrae el código y se escribe más sentencias genéricas para controlar la creación y posicionamiento de objetos. Ok, entonces la abstracción tiene la finalidad de reproducir la duplicación de información de un programa mediante el uso de abstracciones. El principio de abstracción puede ser un concepto general como no repetirse a sí mismo. Por ejemplo, si deseo crear un tablero de juego con bloques, árboles, palos y widgets, no es necesario escribir la sentencia de programación repetitiva para agregar cada uno de estos elementos. En su lugar, puede extraer el procedimiento para agregar simplemente el objeto a un tablero y en la ubicación específica. ¿Ok? Por ejemplo, al agregar una mosca al mundo también tendría la velocidad máxima que se le puede moverse en la dirección inicial, el código de agregar específico, la velocidad máxima y lo que es moverse a la dirección inicial, etcétera. Entonces se crea este pseudocódigo donde crea una nueva mosca. Bueno, crean 3 nuevas moscas con una posición diferente cada una. Entonces imagine el código necesario para 300 imágenes de mosca. Para aplicar la abstracción, crea un método que se crea a su vez un nuevo objeto que se posiciona en el lugar necesario. Y a este método se le llama NewObject. Entonces la abstracción se produce de varias formas. En programación, esta técnica consiste en extraer el código de programación utilizando una variable y un parámetro para transferir distintos tipos de información a una sentencia. Otra técnica consiste en identificar las sentencias de programación similares en diferentes partes del programa, que se puede implementar con un solo lugar mediante la extracción de las partes diferentes. Ok, entonces, por ejemplo, en un juego en el que se atrapa a los objetos se puede aumentar la puntuación mediante un valor diferente y la función de objeto que se ha atrapado. Entonces se utiliza la atracción haciendo el evento que aumente la puntuación mediante un parámetro y en lugar de mediante un valor establecido. Entonces ya viene lo del constructor con variable. Entonces en este ejemplo la mosca tiene una variable definida para guardar la velocidad actual. Entonces el constructor general forma aleatoriamente un número hasta la velocidad máxima transferida a través de los parámetros y también configuramos el giro inicial de la mosca. Ok, entonces tenemos lo que es class fly standbug y ahí tenemos que es una clase de mosca que tiene una variable privada de velocidad
Y aquí tenemos nuestro constructor de mosca, ¿va? En el cual necesitamos la velocidad máxima y la dirección. Entonces la velocidad va a depender de un número aleatorio cualquiera y la dirección, la rotación dependiendo de la dirección que se le incluya. Entonces el método más random movement, se ha movido a la mosca a la velocidad constante de 1, como un 1, ¿va? Y se actualiza para utilizar la velocidad de la variable de las instancias. Entonces recordemos que este ya es el del método de la mosca, ¿va? Y este ya es el método main. Ok, entonces se crea un método, ¿va? Para lo de la velocidad. Y aquí sale el movimiento random. Dependiendo del movimiento random va a girar el objeto. Ok, cada vez que definamos la velocidad, la variable de dirección en un constructor describe el código de programación. Para crear automáticamente instancias de la clase mundo. Ok, en el siguiente sentencia de programación agrega clases de dWorld y crea una nueva instancia de mosca cada vez que reinicializa el dWorld con una velocidad y dirección específica. Ok, entonces coloca instancias en dWorld en las coordenadas específicas y ya va. Entonces ya en el mundo ya se está usando el método de abstracción, va, que ya sería, bueno, recordemos que toda la abstracción es que está obteniendo información o métodos dentro de otra clase. Entonces ahí solo está llamando el método para poder utilizarlo en el método principal. Eso es lo que está haciendo a la larga, ¿ok? Y puede anticipar la abstracción durante la fase de diseño de un proyecto. Puede examinar el código de programación para identificar las sentencias beneficiarias a la abstracción y a veces podrá reconocer oportunidades de extraer las sentencias de programación al escribir líneas de código. Entonces, de aquí tenemos otro ejemplo de abstracción. Ok. El código, mira, en continuación, cada vez que se inicializa el programa, se va a crear un nuevo objeto correspondiente a lo que nosotros estamos extrayendo. Por ejemplo, lo que se está extrayendo para el mundo es lo que es el act object, donde va a agregar un montón de moscas, ¿va? Entonces, también este es otro ejemplo de abstracción, ¿va? Que nosotros usamos métodos como this get with, el get random number, el add object con las coordenadas tal. Todo esto lo va extrayendo, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos este código de aquí larguísimo que va agregando 9 objetos, ¿va? De un solo, ¿va? Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces con un ciclo for lo que hizo fue, para no estar haciendo una línea en línea, se hizo el ciclo for y ahí se declaran las variables que está utilizando para cada uno, como la velocidad, la dirección, las coordenadas X y Y donde van a situar el objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto me lo genera de forma aleatoria y me va situando de hasta 9 moscas dentro de mi programa. Es lo que hace el ciclo for ahí. Permítame. Okidoki. Supongamos que tiene poco conocimiento sobre Greenfoot o sobre programación y desea crear un juego para poder mover un bebé y poner un ejemplo con la pantalla. Se debe simplificar una forma de mover objeto actor por la pantalla creando un conjunto de métodos conocidos como mover a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Entonces esto proporciona la abstracción más sencilla a la API de Greenfoot con métodos estándar, ¿va?
en lo que es la C-Location y el GX y GY incorporado. Entonces creemos una subclase actor denominada movement que permite al jugador indicar al bebé que se mueve una dirección específica. Agregue el siguiente código movement de lo que se definirá la cantidad de movimientos cada vez que sea necesario desplazarlo. Ok, entonces ya se crea un método para cada uno, para moverlo a la derecha, para moverlo a la izquierda, arriba y abajo, ¿va? Ya con X, con los, ¿cómo se dice? Con los parámetros del eje X y de los del eje Y y con la velocidad como tal. Entonces, permítame. Entonces codifique el método ACT de la clase del actor bebé en las instancias donde dice pulsar flecha, que es un método en Greenfo, ¿se acuerdan? Nosotros creamos métodos para cuánto se va a mover a la izquierda, derecha y arriba y abajo. Entonces, la abstracción aquí está oculta, dice, y automatiza el código más complejo, mostrando solo el move-less. O sea, la abstracción es esto. Usted ya crea un método y en el método main lo está poniendo, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos en esta parte de acá, esto que está en el void A, que es como el método main, va. Entonces aquí van las condiciones. Si se presiona a la izquierda, manda a llamar al método de la izquierda. Ok, la abstracción lo que está evitando es más que todo que usted vaya a repetir un código varias veces cuando usted puede hacer un código genérico. Eso es lo que significa la abstracción, pues. Extraer lo que es el código que usted necesita para volver a manejarlo. Van a haber programas eh, que ustedes van a reutilizar código o ciertas funciones XY cantidad de veces. Entonces, para no estar copiando y volviendo a escribir el código, porque recordemos que el código en el método main tiene que ser lo más breve posible, lo más cortito, lo más chiquito posible. Entonces, la abstracción a través de métodos es la mejor manera de hacerlo. Entonces, aquí ya nos pide cómo obtener los accesos de métodos de la otra clase, como get, one, intersection object. A veces debemos de tener acceso a los métodos de las propiedades de otras clases para poder hacer referencia al objeto y XY, que haga XY función. Ok. También tenemos que opción de llamar métodos mundos, que nos devolvería eh, todos los objetos a continuación y localizar lo que deseamos. Pero qué ocurre si queremos tener acceso a otro actor, o método fuera de la colisión y no queremos repetir todos los objetos. Entonces, bueno, podríamos haber mantenido la puntuación en la clase bworld. A continuación creamos un método para leer y actualizar la puntuación. Estos son métodos más que todo para el conteo de puntuación, y esto permite actualizar fácilmente la puntuación obtenida desde cualquier actor. Entonces, en la clase B podríamos acceder al método de puntuación utilizado de getWord y puedo intentar lo siguiente. Entonces, permita. Ok, continuemos ahí, disculpe. Entonces, pero produciría un error debido a que el retorno de getWord es para mundo y no contiene un método en el update score. Ok, ya que ese método no pertenece a esa clase, es para haber un error. Aunque nuestro bword es un tipo de mundo, Java seguirá comprobando los métodos del word. Si no existen en ningún método, se producirá un error, pero para este ejemplo utilizaremos una conversión. Ok, que esto solo es en Greenfoot, ok, por el momento. La conversión de bword se produce cuando debemos indicar al compilador de Java que una clase estamos especificándola que es realmente de otra clase, un tipo de clase más específico. En el ejemplo anterior deseamos compilar la clase word en otra clase, ¿va? Y para ello convertimos de esta manera, ok, lo que es myWord en getWord, y utilizar lo que es myWord, ¿va? Lo demás, ¿va? Pero como decimos que pertenece a la clase bword, esto de los dayscore, entonces bueno, ponemos bword, myWord, que es el que vamos a crear, mi mundo, va, bword, y usamos lo que es
lo que está aquí entre paréntesis del bworld, aquí, está convirtiendo a lo que es el método getWorld, ¿ok? Para que nosotros podamos usar lo que es el updateScore, ¿ok? Esta es la razón. Recordemos que este world es mi clase mundo, pero no pertenece a mi clase abeja, bworld, que es esta de aquí. Entonces nosotros tendríamos que crear una instancia myWorld con la de bworld y convirtiendo ese getWorld que pertenece a la clase world con bworld. Es lo que está haciendo. Ok, se usan conversiones, como cuando vemos lo de la conversión de métodos random, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, de cómo generar un número random y así va. Se puede hacer otros actores fuera de las colisiones para formar similar o a como se acceda a los métodos y crea campos privados y métodos públicos para devolver. Entonces se accede a otros métodos de la siguiente, haríamos lo siguiente y ya saben que estos son métodos, todo lo que está entre paréntesis, el nombre y entre paréntesis punto y coma son métodos, ¿va? Aquí está un método de Turnage, Move1, aquí está la conversión del mundo de myWorld que pertenece a getWorld, utilizando lo que es el mundo que vamos a utilizar, el método para crear una instancia y lo que es el método de este que está haciendo referencia a esta abeja para que se haga movimiento como que. Ni eso es una abstracción. Entonces, en resumen, una abstracción, para que no nos compliquemos con tanto lo que explicó Greenfield, la abstracción solo son la reutilización de métodos en una clase, en una clase o método main. ¿Ok? La idea de la abstracción es evitar estar copiando un código a cada rato y que es la misma formulación del código siempre. Es como cuando usted crea 9 objetos y usted dice, pucha, pero estar llamando a ese objeto varias veces, mejor hago un ciclo o hago un método que genere tantos números o tantas instancias que necesite el usuario y etcétera. Así tiene que ser. Entonces vamos a lo que son ciclos, variables y arreglos. En Greenfield va más que todo, ¿va? Y entonces, ¿qué son ciclos, variables y arreglos? Estas son cosas que vamos a ir viendo más adelante lo que es un arreglo. Que un arreglo es muy útil en lo que es programación para guardar datos. Entonces, en esta lección se aborda los siguientes objetivos: crear un ciclo while en un constructor para construir un mundo, describir un ciclo infinito y la forma de impedir que se produzca uno, ¿va? Utilizar un arreglo para almacenar varias variables utilizadas para crear un mundo y crear una expresión con operadores lógicos, describir el alcance de una variable local en un método. Entonces los usos de un ciclo nos van a ayudar a escribir sentencias de programación de una forma más eficaz para crear nuevas instancias con los parámetros que se han transferido. Sin embargo, una manera más eficiente para crear varias instancias es un ciclo. El ciclo es una sentencia que puede ejecutar secciones de código múltiples de veces y hay varios tipos de ciclos en Java. Ok, tenemos el ciclo while. El ciclo while se ejecuta una sentencia o juego de sentencia varias veces si una condición que cumple es verdadera. Por ejemplo, con un ciclo while puede decir crear 50 instancias a la vez, ok, o ejecutar un método 10.000 veces o más y crear una instancia cada vez hasta que se pulse la tecla S. Todas esas condiciones, si se cumplen, van a seguir generando lo que es una mosquita cada vez, ¿va? Si ya pasa de los 50, ya deja de seguir el ciclo. Si ya pasa de los 10.000, deja de generar el ciclo. Y si ya la persona presiona S, deja de presionar S, ya deja de seguir el ciclo, ¿va? Entonces, los componentes del ciclo while en Java son los siguientes. Tiene la palabra clave while seguido de los paréntesis donde está la condición, y ya cuando ya se pone esa condición tiene que ser verdadera para que pueda ejecutarse el ciclo while. Si es falsa no se va a ejecutar nunca. Entonces el while o la condición ahí, ¿qué tal? Como les digo, tiene que ser verdadera para que ustedes puedan hacer uno más sentencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo
ya estoy haciendo la suma de un número continuamente y voy sumando de 0, de 2 en 2 hasta 100. Entonces yo digo 0, suponiendo que x es igual a 0, pero tiene que ser menor a 100, entonces bueno, x es menor a 100, sí, entonces bueno, entonces a x se le va sumando 2, ok, y sigue así, 2 es menor a 100, sí, y se le sigue sumando 2, y sigue el ciclo continuamente, hasta llegar a 100. Cuando ya llega a 100, preguntas, ¿es estar igual a 100? Sí, como todavía cumple bueno, cuando ya llegó menor a 100, ya chequea y termina y se cierra. Ahora, si yo pongo una condición que no tiene fin, por ejemplo, si yo pongo una variable booleana y que solo sea verdadero, porque recordemos que toda condición entre paréntesis es una expresión booleana y siempre va a ser una expresión booleana lo que esté dentro de la condición while. Si usted lo deja en true, eso siempre se va a mantener infinito, o sea que va a ir sumando de 2 en 2 ese número. Y usted va llegando hasta que ya el programa ya no pueda guardar tantos datos dentro del programa, ¿ok? Entonces, componentes para controlar la cantidad de veces que se ejecuta el ciclo while. Entonces hay variables de ciclo, ahí existe lo que es el contador, que indica cuántas veces se debe ejecutar un ciclo, los operadores de control y variables locales como para lo que es también manejo y control del ciclo. Entonces ustedes pueden condicionar lo que ustedes crean conveniente con la finalidad de que no sea un ciclo infinito. Entonces se puede utilizar una variable local en construcciones de ciclo a pesar que es similar a un campo y es diferente porque se declara dentro del cuerpo del método, no al comienzo de una clase. Okay. No puede tener modificador de visibilidad pública o privada delante de su definición y solo existe hasta que el método actual termine ejecutándose a continuación. Ya se borra de la memoria. ¿Okay? La variable local es una variable que se declara dentro del cuerpo. ¿Okay? De un método para almacenarlo temporalmente como valores. ¿Va? Por ejemplo, referencia a objeto o valores enteros. Ya vamos a ir hablando de variables locales. Las variables locales son un uso de variables que solo se usan dentro de un bloque, pero son uso temporal, o sea que usted puede declarar esa variable local las veces que usted quiera, las veces que sea necesario. Entonces, para crear un ciclo while, primero es necesario declarar una variable local y asignarle un valor. Para declarar una variable local, se declara el tipo de variable de tipo entero o referencia a un objeto y asigne el valor de la variable, inicialice la variable en un número, generalmente 0. Entonces se crea int y se le asigna 0. Entonces debajo de la variable inicializamos, creamos la condición específica de la cantidad de veces que se va a ejecutar el cuerpo del ciclo. Lo que está haciendo es que va a llegar hasta este punto. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que poner la condición del ciclo de lo que nosotros queremos que crear, cuántos objetos queremos crear, hasta dónde va a parar, etc. ¿Ok? Ustedes pueden decir hasta dónde quieren limitar la entrada, pero para ir resumiendo todo, vamos a ir viendo el código ya más avanzadito para que no nos estemos mucho tiempo en esto, ¿ok? Entonces, nosotros vemos lo siguiente, se crea la variable local que es int i0, ¿va? Entonces dice, mientras i sea menor a 10, como esto es una condición cierta, ¿va? Porque 0 es menor a 10, entonces aquí se está creando un objeto. Y aquí es donde viene IVA, ahí se le asigna i más 1. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, está incrementando el valor de i. Deja de ser 0 y se vuelve 1. 1 es menor a 10, claro que sí, entonces agrega un nuevo objeto y vuelve a incrementar. 2 es menor a 10, sí, claro que sí, agrega un nuevo objeto y se le va incrementando y así sucesivamente en el dichoso juego hasta llegar a 9. Ya cuando llega a 10, ya ahí termina el ciclo y termina la función del ciclo while. Como 10 no es menor a 10, se cierra el ciclo y continúa con lo demás. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por el momento bien.
que nos escucho. Vamos, ¿me escuchan ustedes? ¿Vamos bien? Escucha bien. Ok, No, todo ok, no hay está bien. preguntas ¿Aló? entonces. No, de mi parte no. Gracias. Ok, ok. Permítame. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a ir un poquito a los ciclos infinitos. Bueno, aquí lo que le hice es calcular las instancias, ¿va? ¿Cuántas veces? Siempre es la cantidad de instancias que ustedes van a agregar van a ser depender del ciclo while. Ok, en este caso. Entonces vamos a hablar un poquito de los ciclos infinitos. Yo no me río mucho en esto porque mucho dice y es muy sencillo estos temas. Si no se ha establecido un fin del ciclo, este sigue ejecutándose y nunca termina, ¿va? Los ciclos infinitos son un problema común en programación, es normal. O sea, no es no es que digo que cualquiera se puede equivocar, cualquiera se puede equivocar. Un ciclo infinito se ejecuta de la siguiente manera. La variable es que nunca cambia, la condición se mantiene siempre verdadera dentro del ciclo, o el ciclo continúa efectuándose de forma indefinida. Un ciclo infinito se ejecuta de forma continua y no se detiene puesto que no se ha establecido ningún fin. Eh, entonces vamos, esto ya me lo voy a saltar un poquito porque yo quiero que veamos lo que es inicialización de variables, lo que es un arreglo y lo que es para mí lo que es más importante ahora. Ya lo que es a mí, ya aquí ya no vemos Greenfoot, pero vamos a ver lo que es inicializar variables en una clase constructora. ¿Ok? Entonces cualquier método que hagamos, nosotros podemos inicializar un valor y, x, z, lo que sea. Por ejemplo, aquí ya tenemos isTurning, que ya lo asigna como verdadero. Nosotros estamos ya asignando un valor en un método. ¿Ok? Y etcétera. Entonces ya le va poniendo un valor. Entonces el método handle movement, porque a la larga es mi método este, ¿va? Public void handle movement, dependiendo qué es lo que presione el jugador. Aquí si presiona izquierda, el giro va a ser verdadero. Si hace la derecha, el giro va a ser verdadero. Si no presiona ninguna de las teclas, será falso. ¿Verdad? Y es lo que estábamos haciendo en los programas anteriores, no sé si con ustedes, porque como casi son los mismos temas con los del otro nivel. Con mi lo hacíamos igual, que poníamos, si no me daba uno y el otro, le ponía falso la condición, para no estar peleando con esa onda. Eh, Pueden probar operadores lógicos con variables, les va a servir bastante. Y vamos a ir viendo eso más adelante, ¿va? Para que vayamos haciendo el proyectito que teníamos pendiente. Después vamos a lo que son arreglos, muchachos. Aquí que pusieron arreglas, pero es arreglos. Entonces, un arreglo es un objeto que contiene varias variables y se puede utilizar un índice para acceder a las variables. ¿Ok? Los arreglos, es una simple, ¿cómo agregamos un valor en una variable? Simplemente la variable string denomina el nombre del estudiante. Un arreglo es un contenedor que alberga dicho valor. ¿Ok? Un solo nombre de estudiante y ahí va almacenándolo. ¿Ok? Entonces después del receso que les voy a dar, nosotros vamos a ver cómo funciona un arreglo y cómo funciona el ciclo while. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo alberga las variables en el arreglo? Entonces, bueno, suponiendo que tenemos un arreglo de 4 posiciones, porque un arreglo siempre empieza en la posición 0 y llega a la posición del tamaño que ustedes establecen. ¿Ok?
Un gestor arreglo puede almacenar muchas variables y el arreglo denominado nombre de estudiantes puede agregar varios variables. Entonces se crea student name, donde va el arreglo de Joe, Debbie, Herman, Besa. Entonces cada posición del arreglo va como casillero. Entonces en la posición del casillero 0 está Joe, en la 1 Debbie, en la 2 Herman y en la 3 Besa. Entonces dependiendo de si nosotros queremos obtener el nombre de Besa, nosotros tendremos que saber la posición donde está en el arreglo de esa persona. ¿Ok? Entonces tendría que entrar al arreglo en la posición 3 para buscar a Besa. ¿Ok? Entonces un arreglo siempre se define, puede definirse de la siguiente manera. Entonces usted define el tipo de datos del arreglo, abre los corchetes y pone el nombre del arreglo y después asigna el tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos, esta es una manera ya cuando nosotros tenemos un arreglo definido. Pero miren cómo va el tipo del arreglo, los corchetes diciendo que es un arreglo y el nombre del arreglo. Entonces, al nombre del arreglo le estamos asignando lo siguiente. Lo que es abro llaves, va. Y en la primera posición del arreglo pongo Joe, en la segunda Debbie, en la tercera Herman y en la cuarta Besa. Pero recordemos que el arreglo siempre empieza desde 0. Si usted dice que es de tamaño 4, el programa lo va a entender que es de 3 porque el 0 lo cuenta como un número. ¿Ok? El 0 es un punto inicial en programación. No es el 1, el punto es el 0. Entonces se utiliza un índice para acceder a los elementos del arreglo. O sea, cada elemento tiene un índice y comienza con la posición 0. La posición de cada elemento aumenta en 1. Se accede a los elementos mediante el uso de corchetes y un índice para especificar elementos del arreglo que se van a acceder. Un índice es su número de la posición en el objeto del arreglo. ¿Ok? Lo que está diciendo. Su índice es la posición que tiene el arreglo y donde tiene almacenado un elemento. ¿Ok? A lo que tenemos el dato de Joe, Debbie, Herman y Besa, a eso se les consideran elementos. ¿Ok? O sea, lo que usted introduce dentro del arreglo son elementos. Tengan en cuenta esto, eso ya en programación. Y usted me dice valor, si lo dice un programador, así no se le llama valor a lo que está en un arreglo, sino un elemento, dicen. Pero eso es lo de menos, como le digo, usted si entiende, ellos van a entender. No es nada del otro mundo. La gente entiende lo que se está refiriendo. Y es como estaba diciendo, si yo quiero acceder al elemento del índice 3, me tiene que tirar el nombre de Besa. ¿Ok? Y ya vamos viendo cómo se accede a un valor del arreglo. Entonces, para crear un arreglo, se crea esto de aquí. Vamos a ver. Entonces aquí hay una función Greenfoot, pero yo voy a explicar la versión en Java para que no nos compliquemos. Ok, vamos a ver. Ok, podemos ver este. Este es de tipo objeto. No, vamos a ver, yo lo voy a explicar después del receso, ok. Entonces, más que todo era para terminar estos temas de acá porque ya no los volvemos a ver. Entonces, muchachos, ya les quedaría. Ya voy a actualizar lo de las tareas. Otra cosa, a los que no han terminado las tareas todavía, estas de del miércoles de ayer, os voy a dar tiempo hasta el viernes, ¿les parece? Porque hay gente que tiene dudas, entonces quiero ayudarle a la gente que tiene dudas con las tareas. Ingeniero, disculpe, en mi caso, inclusive yo en el grupo le había mandado una imagen de lo que me salía en el Java y sigo teniendo problemas porque algunas funciones no me las tira. Yo hago los programas sí, pero los hago como quien dice está escribiendo en Word. Ni siquiera me doy la libertad de probarlo porque para donde hago los programas de Java, como que no me lo corre bien. No entiendo por qué, porque inclusive YouTube estaba buscando soluciones y nada que ver. ¿Y qué usa usted? ¿El de la página en línea? Va. El Apache estoy usando, pero descargué el suyo, el que tiene en el, ¿cómo se llama? En la nube, y descargué el JDK, los dos.
pero lo que me está pidiendo son unos módulos. Inclusive me da el nombre del módulo y dice que no está, que hace falta. No, pero los Y eso módulos es no lo que los hace que ocupa. provoque el error. Pero enseñe la página. Enséñeme el programa para ver cuál es el problema, si puede compartir. Entonces los demás, ahorita vamos a tomar el receso, nos miraríamos a las 2:10. 2:15 mejor. 2:15 nos vemos. Si me puede mostrar, Josué, para ver si podemos arreglar eso. Sí, es que ahorita he estado bien ocupado. Yo doy continuo las clases desde las 11 en adelante. No, y yo es por no parar la clase y no quitarle el receso suyo también. No, no se porque, preocupe. Si yo hasta ahorita desayuno. Café. Pero dele, hombre, ahí vamos a arreglar eso. Mejor arreglar esto antes. Espéreme, le voy a compartir los dos mensajes que me han mandado porque son dos. Y les tomé capturas de pantalla. Permítanme, voy a entrar con la computadora aquí al... Porque soy desde el teléfono porque estaba haciendo un mandado. Permítanme. Los demás nos vemos a las 2:15. 2:15. Sí, a las 2:15. Vayan a tomar su receso. Ese es el mensaje que quiere. Pero solo es con ese es con NetBeans y con Eclipse. Sí, ese es con NetBeans. Siempre que, por ejemplo, yo lo instalo y hago todo el JK, me funciona bien y así lo he estado usando. Cada que lo quiero usar tengo que borrarlo, desinstalarlo, volverlo a instalar para poderlo usar. Pero en Eclipse No hay ningún problema. El problema es cuando ya lo cierro y lo quiero volver a ver al día siguiente y siempre me sale ese... no, entonces el problema a lo mejor. Permítame. Y le voy a enseñar la otra captura. Pero usted puede trabajar con Eclipse. ¿Ya ha probado correr los programas en Eclipse? Ya he probado intentar con Eclipse, pero es que como yo no he estado viendo trabajar usted siempre en el Apache, entonces se me complica un poco porque es más tedioso. Lo siente tedioso el Eclipse. Lo siento, es que como así empezamos en el Eclipse. Ve con el Apache, perdón. Entonces, si no sé por qué he intentado resolverlo por mi cuenta viendo el video. No, pero imagino que no le corre. Es que tal vez porque no se actualizó bien. Es que le pide actualizarse. Pero si le está dando problemas, mostrar con Eclipse. Es que no es tedioso Eclipse, fíjese. Solo es que para lo de la creación de carpetas es un poquito diferente. Eso es la diferencia.
Si usted usa Eclipse 6, que es lo mismo, solo lo que cambia es la interfaz. ¿Ok? Si usted intenta abrir Eclipse, es que yo hablo NetBeans porque es el primero que agarra, es el primero que encuentro, pero yo uso los dos. Pero usted agarra Eclipse, no es nada del otro mundo. O sea, si usted quiere crear una nueva clase, solo va aquí, ve, File, crea nuevo, New, y crea un nuevo proyecto de Java, le pone nombre ahí, ponemos programas de clase, puede poner programas de clase, y le da Finish, y ya se crea su proyecto. Ahí donde dice que cree módulo, no necesita crearlo, es que es un módulo que usted le está activando que lo necesita, pero no lo necesita. Entonces ya cuando crea lo que es la carpeta donde va a ser su programa, ahí aparece, miren, programas de clase, y ahí le sale la librería que usted utiliza, que esto no tiene que tomarle tanta importancia. Pero aquí donde dice CRC, usted crea sus programas. Ok, le puede dar un nuevo paquete y nueva clase. Normalmente se crea un paquete cuando usted crea lo que son clases, y crea otro. Puede crear otro para los métodos main, pero solo con crear un paquete es más que suficiente. Entonces ya crea el paquete y después crea la clase. Y si no quiere crear paquetes, pues elimina el paquete y solo crea la clase directamente. Eso no hay ningún problema. Pero en la carpeta de SRC, usted crea sus clases. Entonces le da clic derecho y le da nuevo y le da clase. ¿Ok? Y aquí, ahí donde selecciona, donde ve que dice, donde está parpadeando esto de acá, ahí es donde pone el nombre de la clase. Por ejemplo, tarea 1, que ese es el nombre de mi clase, y aquí solo tiene que poner el nombre y especificar si usa un método main o no. ¿Ok? Si utiliza método main, solo le da clic acá. Si no utiliza método main, solo lo deja así como está y le pone nombre a la clase. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digo, bueno, la tarea 1, hoy voy a hacer lo que voy a explicar con Eclipse para que vayan viendo. Y voy a usar el método main para que ya lo ejecute todo desde ahí. Entonces le doy finish y ya se crea mi clase con el método. En ese método main fue donde no le puse la flecha. Pero eso de publicar y publicar Boy no me salía. Sí, porque usted lo que estaba haciendo era esto, le daba nuevo a clase y ponía solo el nombre de la clase. En este caso, solo pongo métodos acá. Y no me salía, entonces yo decía, pucha, pero entonces, no me salió con el Apache, decía yo. Entonces yo intentaba resolver con el Apache siempre, porque veía que era algún error de instalación, no, algún error de JDK diferente. ¿sí? Pero no era eso. No, si no es que era que usted, No era eso. solo era que le faltaba darle clic a este de acá. Okay. Entonces usted solo ponía el nombre de la clase y le daba finish. Entonces le saldría así, ¿verdad? Sí, creo que sí, así. Entonces por eso es, usted tiene que, para que usted pueda tener un método main, solo le da new class y le da donde dice aquí qué método debería tener la clase que usted va a crear. Entonces le tiene que poner el nombre a la clase y aquí le da clic donde dice public static void main y le da finish y ya crea el método main, que sería este de acá. Ok, listo. Voy a ver ahorita eso. Gracias. Si no hay, ahí después del receso vamos a ver, ¿ok? Ok. Sí. Gracias. Ahí nos vemos al ratito. Ok, muchachos, regresamos, estamos, va. Ahorita solo vamos a ver cómo funciona el ciclo while y cómo sirve el arreglo, va. Vamos a empezar creando un arreglo. Estamos ahí todos. Sí. Ok, entonces vamos a empezar creando un arreglo. Solo permítanme que voy a cambiar el tamaño de esto. General, apariencia, colores y fuentes. Editamos el editor de texto de Java. Vamos a poner 28 porque hoy choco y... Híjole.
No sé por qué se guardó así, preference. No sé por qué me puse de color, pero no importa, vamos a ver. Permítame. Ay, Dios. Me van a permitir, solo que no sé por qué me sale. El color naranja no me gusta. Y el color morado también, no sé por qué lo hizo así. Bueno. Entonces vamos a editar. Negrita. Le digo una pregunta, dice no hay que descargar el juego de caos. Disculpe. Al Eclipse no hay que descargar el juego de caos. No, el JDK sirve para todos los. Es el mismo. Si usted instaló el JDK, le va a servir lo. Ah, es que ahí está. Solo que no sé por qué me sale esto. Permítame. Es que esto no sé por qué me sale. Ok, bueno, es un relajo de ahí el programa. Pero bueno, vamos a crear lo que es un arreglo. Un arreglo ya sabemos que es como un tipo de casillero, por decirlo así, donde nosotros podemos guardar cualquier tipo de datos. Entonces, pero no cualquier tipo de datos, sino un dato en específico, mejor dicho. Ok. Entonces, para crear un arreglo, crear arreglo. Para crear un arreglo hacemos lo siguiente. Entonces vamos a hacer un arreglo definido. Y vamos a crear un arreglo no definido, ¿ok? O sea, cuando ¡Ey! Disculpen ahí. Cuando el arreglo un arreglo definido es cuando nosotros ya establecemos la información o los elementos ya en el arreglo. Por ejemplo, un arreglo siempre se crea primero poniendo el tipo del arreglo que se va a crear. En este caso vamos a hacerlo de tipo entero. Abrimos llave. Permítame que lo tengo en inglés, tengo en español y tiene que estar en inglés. Abrimos los corchetes y ponemos el nombre del arreglo. Entonces vamos a ponerle a este arreglo 1. Ok. Y nosotros damos a asignar y ponemos y abrimos la llave y ponemos un punto y coma acá. Ok. Cuando nosotros definimos el arreglo 1, vamos a decir, bueno, yo quiero que este arreglo entero empiece con 0, 1, 2, 3, 4. Y yo ya estoy definiendo mi arreglo. Ok. Ustedes también pueden definir un arreglo de esta manera. In arreglo, en este caso el arreglo 2. Y la misma forma. Aquí ya estamos definiendo. Entonces puedo poner aquí 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Y estas son las dos maneras que usted puede hacer un arreglo definido. Ok. Estamos. Usted puede poner los corchetes antes del nombre del arreglo o después del arreglo. No hay ningún problema. Los dos funcionan por igual. Si sale amarillo aquí es porque no estoy utilizando el arreglo como tal. Por eso es que no. Ahora, si yo quiero saber la posición de un arreglo, bueno, quiero saber, por ejemplo, el arreglo 1 quiero sacar el número 3. Ok, entonces le doy system.out.println. No sé por qué se me está poniendo eso en negro. Lo voy a corregir. Y
yo solo tengo que llamar a la posición del arreglo como tal. Entonces para hacer eso solo pongo el nombre del arreglo, 1, abro corchetes, perdón, y pongo la posición. En este caso, recordemos que empieza en la posición 0, ok, 0, 1, 2, 3, entonces aquí sería la posición 3, ok. Recordemos que todas las posiciones de un arreglo empiezan desde 0 y llegan hasta el último. Entonces, por ejemplo, el arreglo 2, en la posición 0, el valor es 5. En la posición 2 del arreglo 2 es el 6. En la posición, la posición 1, perdón, del arreglo 2 es 6. La posición, la posición 2 del arreglo 2 es 7. Y así sucesivamente. El system.out.print. No sé qué hizo ahí esta onda, se lo juro, ando pero frustrado, me lo modificó todo. Aquí está inicio aquí, okidoki, y usted llama a la posición del arreglo, pone el nombre del arreglo, abre llaves y pone dentro de la posición. Aquí en este caso quiero imprimir 6, B7, perdón. Y ahí vamos. Entonces esta es la posición del arreglo que ustedes van a llamar. Si yo ejecuto el programa, aquí le doy a ejecutar, me saldría 3 y 7, porque la posición 3 del arreglo 1 es 3 y la posición del arreglo en 2, ¿cuál es el valor? 7. Ok, entonces 0, 1 y 2. Por ahora me pone 3 y 7. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, Lick. Los demás. No sé por qué se me cambió el color esto. Todo bien, Lick. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a ver como un arreglo no definido. Un arreglo no definido, nosotros estamos diciendo que no le hemos establecido un valor como tal, solo creamos el arreglo en sí. Entonces vamos a crear un arreglo de enteros y vamos a hacer el arreglo 3, ok. Y entonces hago como que fuera una instancia. Recordemos que un arreglo es un objeto, entonces ponemos new arreglo 3 y abro llaves y digo el tamaño del arreglo, ok. Entonces yo puedo decir, quiero un tamaño donde pueda guardar 9 números, muchachos. Entonces, ¿cuántas posiciones tengo que tener? 9, ¿va? Entonces, bueno, o 10. Entonces vamos a ir viendo. Si yo digo 10, el tamaño va a ser de 10. Permítame. Y se me olvidó aclarar que es entero aquí. Creo que ese es el problema. No sé por qué no me lo está conociendo. Arreglo. Vamos a ver. Permítame que esta onda. ¿Cómo que hay días que no programo? Vamos a ver, algo se me está capeando ahorita, entonces tengo que ver. Vamos a ver. New int, no tengo que poner el nombre, solo es. Ahí está, eso es todo. Ok, no es porque estaba poniendo la instancia. Bueno, entonces el nuevo arreglo se crea así y decimos que el tamaño del arreglo es un nuevo arreglo de enteros de tamaño de 10. Ok, eso me diría, ahí yo estoy agregando 10 objetos. Si yo digo quiero agregar 9 objetos, solo pongo 9. Ese es el tamaño de mi arreglo, desde 0 a 9, ¿va? Y suponiendo, bueno, que tenemos los 10, ¿va? Nosotros para poder insertar un valor en un arreglo no definido tenemos dos opciones. Para agregar valores a un arreglo no definido, se hace lo siguiente.
y tenemos la forma número 1, forma 1. Pues nosotros tendríamos que posicionar todos los del arreglo así de esta manera. Entonces hacemos lo que tenemos, algo parecido aquí. Ok, entonces nosotros llamamos al nombre de nuestro arreglo, arreglo 3. Ok, y en la posición 0 y le asignamos un valor. Ok, 0. Y vamos ahí yendo uno en uno. Arreglo 3, en la posición 1 le agrego 1 y así continuamente va. Vamos a poner aquí el comments y así continuamente. Ok, entonces yo ya le estoy dando valores. Si yo mando a imprimir una posición del arreglo, como este es entero, todo lo que está en el arreglo está con un valor de 0, a excepción de la posición 1. Pero los demás, los que no he ingresado, van a tener un valor de 0. ¿Estamos? La otra forma, la forma 2, es por lo de la entrada de escáner. Ok, entonces vamos a importar, va. Import java.util.scanner y no sé por qué lo puse arriba en la clase ahí. Control Shift F y ahí se organiza. Okidoki. Entonces voy a crear mi escáner aquí nomasito y es ingresado por escáner. Scanner, scan, new, scanner, system.in y dejamos. Ok, entonces nosotros podemos ingresar de la forma 2, que sería por escáner, y solo decimos system.out.println, le decimos ingrese valor, ingrese elemento, para que usamos con elemento en la posición 2 del arreglo. Ok, y punto y coma. Entonces yo mando a llamar el arreglo 3, posición 2, y le doy scan.nextIn y ya ingresa el valor como tal, y lo vamos a ir agregando para todos así de la misma manera, y va a ir agregando para el 3, 4, 5, 6, 7 en adelante. Ok, la forma 3 es parecido a la 2 pero con un ciclo. Ok, y ahí es donde viene el ciclo while. Ok, entonces nosotros decimos creamos un contador que itere dentro del ciclo while. Entonces vamos a crear INIVA, que el que vimos va igual a 0, porque nosotros leemos la posición del arreglo en 0. Ok, en un arreglo se empieza en 0, bueno, entonces el contador tiene que estar en 0. Entonces si i es menor a 10, no podemos poner que es igual a 10. ¿Por qué no podemos ver que esté igual a 10? Porque a pesar de que este sea 10, si empieza desde 0 terminaría en 9, ¿va? Entonces por eso ponemos i menor o igual a 10. Entonces al hacer eso no hay ningún problema. ¿Y qué hacemos? Bueno, podemos copiar este de acá y le decimos a nuestro usuario que ingrese los valores de esta manera. Ingrese el número en la posición, y voy a poner aquí, va, concateno i, para que vaya viendo los valores, y ahí. Ok, ingrese el elemento en la posición i del arreglo. Ahorita como está en 0, sería ingrese el elemento en la posición 0 del arreglo, y aquí pondría lo que es i. Ok, hasta que y después tendría que poner i más para que vaya incrementando. Ok,
porque si no va a estar en el ciclo infinito que solo en 0 va a estar. Esto lo que está haciendo es incrementándome el valor de i a 1. Entonces, eso es lo que está haciendo a la larga. ¿Ok? Entonces aquí está en 0. Bueno, 0 es menor a 10. Claro, entonces ingresa el elemento de la posición 0 del arreglo. Y se lo agrega y aquí donde agrego. Arreglo en la posición i, donde i es igual a 0. Entonces ahí agrego el número. Y podría crear un ciclo while después de haber agregado los elementos siempre con la misma posición. Y mire, i menor a 10 y solo mando a imprimir mi arreglo. Y nosotros tenemos un código para imprimir el arreglo, ¿va? Que es este de aquí, solo lo modificamos un poquitito. En vez de 3 acá pongo lo que es i. ¿Estamos? Entonces si yo ejecuto, vamos a ir bien, ingrese el elemento en la posición 2 del arreglo. Mire, yo pongo un 4 y ahí se agrega. Ahora este es el de aquí, el de la forma 2, ¿va? Que usted ingresa el dato por lo que el usuario ingresa para una posición específica del arreglo. Ahora ya estoy en esta partecita de acá, la forma 3, donde yo ingreso a través de un ciclo while mi arreglo a la información. Entonces aquí me está diciendo, y miren, ve, ingrese la posición 0 del arreglo. Miren, voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ve? No sé qué pasó ahí, vamos a ver. Ah, es que este es el arreglo 1, perdón. Por eso es que no se me imprimió. Volverlo a hacer. Por eso es que no me imprimí, me iba a imprimir el arreglo 1. No tengo nada. Entonces, vamos a volver a intentar. Vamos a poner 4 aquí, solo para molestar. Y ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No sé por qué no está imprimiendo el arreglo. No me está imprimiendo el arreglo. Vamos a ver, qué raro que no me está imprimiendo. Vamos a ver. Ah, es que No le falta agregar el un contador, sí. El contador se me olvidó de agregar. Ay, Dios padre. Hoy ando a las carreras, muchachos. Vamos a ver. Que agregue cualquier número, no importa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No me lo estoy imprimiendo. ¡Ey! Permítame. Que no sé por qué no me lo estoy imprimiendo. Voy a volver a cerrarlo porque creo que es el... Que ahorita como se me configuró el Eclipse, pero lo voy a volver a abrir, tal vez ya se me arregla. Permítame. Me sale con eso, pero voy a ver. Aquí sé que hay un error en el main. Okidoki. Vamos a volverlo a ejecutar. No me tiró el error, pero no me está imprimiendo. Tengo que ver por qué no me lo está imprimiendo. Pero entonces, permítame, vamos a ver por qué no me está imprimiendo este de acá. Ingresa a la posición, sí, se está ingresando.
Vamos a cambiarle entonces la variable. Creo que es por la variable porque como ahí va decreciendo. Aquí va a poner igual a 0. Creo que es por eso más que todo. ¿Saben por qué? No me lo imprime porque como no hay ninguna posición en el arreglo después del 10, por eso ese es el problema. Creo que ese es el problema. Entonces vamos a ver, ahora sí, yo creo que sí ya. Tendría que haber inicializado i a 0 otra vez porque aquí ya tiene un valor. Después de haber dado las vueltas en el while de acá, que hizo hasta 9, bueno, hasta 10, entonces el valor se queda en 10 en i. Entonces tuve que ponerlo en 0 otra vez para que me lo corra. Creo que ahí sí me lo va a correr. Entonces ahí yo voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí está, ¿ve? Ahí sí me lo está imprimiendo. Ese fue el error mío. Ok, y entonces este es mi arreglo. Permítame. ¡Ey! Ay, mire que tenga mis sobrinos, entonces no. Entonces vamos a hacer un poquito. Vamos a cambiar un poquito el arreglo en esto, ¿ok? Entonces para que se vea más bonito. ¿Ok? Y vamos a ir concatenando el valor en el arreglo ahí. Ok, así se va a ver más bonito. Y ahí. Y voy a cerrar este de acá. Lo voy a poner como comentario. Para que no estemos imprimiendo todo esto. Ok, aquí vamos a ver cómo nos sale. Para no estar... ¿Dónde está el ROM aquí? Que hay una versión de ROM. No. Entonces vamos ahí. Entonces me dice ingrese el elemento del arreglo en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y miren, ahí tengo mi arreglo. Esta parte de aquí es mi arreglo. Ok. Yo pude haber quitado esta. No ocupo esto. Para que me salga en mi arreglo. Entonces está aquí la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cada una de estos son 10 posiciones. Ok. No sé si tenemos alguna pregunta. Todo bien, Lick. No hay dudas. Entonces, mañana, hoy voy a dejar la clase de hoy hasta aquí. Josué, no sé si ya se halló con el nuevo. Negativo. Aquí yo creo que es mi computadora, Lick. No le agarra Eclipse No sé. tampoco. No sé qué es lo que está pasando. Pero usted lo está haciendo en NetBeans o en Eclipse. Ahorita estoy en Eclipse, estoy empezando en Eclipse. Estoy tratando de hacer lo que usted hace. Y estoy haciendo los arreglos para poderlo usar. No, intente correr primero los programas que usted tenía en un documento de Word. El arreglo igual lo vamos a continuar mañana. Quiero que vaya trabajando en eso primero. Que si le corre los programas a usted. Si le corre los programas, trabaja en Eclipse. ¿Ok? Bueno, ahorita eso voy a arreglarlo ahorita. Sí, entonces lo de los arreglos no se preocupen. Solo que estoy enseñándoles a ustedes cómo funciona el arreglo. Los arreglos pueden guardar cualquier tipo de datos, o sea, pero siempre el arreglo solo puede guardar solo datos del mismo tipo, ¿ok? Cuando me refiero a que puede guardar tipos de datos, puede ser de tipo, un arreglo de tipo entero, un arreglo de tipo double, un arreglo de tipo booleano, uno de objetos, uno de string, etc. Pero mañana vamos a seguir con esto. Yo lo que quiero es que usted pueda correr programas. Ya con eso usted ya no se tendría que preocupar. La tarea la voy a posponer para la de la semana 3, para el viernes, ¿ok? ¿Estamos? Sí, porque la tarea Ok, Lick. las puede hacer, pero el asunto es de que hay procesos que necesitan ajustarse. Pero como yo estoy haciendo las tareas como que fueran carta, como que fuera Word,
claro, fijándome bien de que no hay errores, lo más que pueda. Lo que pasa es que cuando quiero hacer cierta función, no me lo hace como el programa corresponde. Pero sí, los programas me lo guarda y todo, pero no lo puedo ejecutar. No, pero ya eso es en el Elvin, que le tira error. Intenten mejor correrlos en Eclipse. Si se los ejecuta, si no, ahí el fin de semana vemos cómo arreglar eso, ¿ok? Sí, en eso ahorita voy a ver cómo le hago. Vaya pues, entonces nos vemos mañana, Dios lo permite, muchachos. Dale, buen día. Lo voy a sacar temprano. Vaya. Gracias. Diga. Podría poner una foto en el grupo o en el documento de tareas de los arreglos, o sea, de los definidos y no definidos. Del ejemplo, sí, o sea, tomarle captura y... Usted, si le... Mira que ahorita no... permítame. Solo déjenme arreglar aquí un poco para que ustedes puedan ver. De hecho vamos a trabajar mucho con arreglos ahorita. Tengo un montón de ejercicios. Ahí les voy a enviar mejor el copy paste del código. ¿Les parece? Ok. Gracias, Lee. Para que ustedes tengan ahí. Porque es que mira muy gris, entonces por eso no lo... Los demás, si no tienen problemas, nos vemos mañana.